Vamos a llevar a cabo la presentación de esta sesión que se llama Desarrollo Sostenible, Recursos Naturales y Cambio Climático. El desarrollo sostenible, vamos a presentar el esquema del desarrollo sostenible, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible desarrollados por Naciones Unidas y por los países y aprobado por el conjunto de países de Naciones Unidas, y es un conjunto de metas universales, integradas e interdependientes establecidas por la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas con el objeto de erradicar la pobreza, el hambre, las enfermedades, proteger el planeta y contribuir a la prosperidad de todos. Los ODS entonces buscan abordar los desafíos económicos, los desafíos sociales y ambientales del cambio climático más urgentes. Así, por ejemplo, podemos ver efectivamente algunos objetivos que tienen que ver con fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, industria también, innovación, infraestructura no contaminante, reducción de desigualdades, ciudades, otra vez ciudades, comunidades sostenibles, quiere decir que no son contaminantes. En fin, de aquí para adelante se puede seguir todo este tipo de cosas. Los ODS en su conjunto, ya dijimos de qué se trata. El agua de lluvias en el Perú. ¿Por qué no llueve en las costas del Perú? ¿Y cuál es el origen de las lluvias en la Sierra del Perú? Bien, lo primero que tenemos que ver es remitirnos a este esquema donde se ve cómo es en la orilla de las playas de las costas del Perú. Esto es lo que se llama el zócalo continental. Este zócalo continental tiene una caída muy abrupta a partir de los 500, 600 metros de la playa, y es una caída que va efectivamente a una subducción que se forma entre el sitio donde se cruzan y se tocan la placa de Nazca, que va desde la izquierda hacia la derecha, o sea que va prácticamente del este al oeste, y el zócalo continental que va del oeste al este. Entonces, donde se juntan estas dos placas, que son las que producen los temblores y los terremotos, efectivamente hay una subducción que tiene entre 4.000 a 6.000 metros de profundidad. Aquí en este perfil de la parte norte de la Sudamérica tenemos cómo está aquí el llano amazónico, efectivamente, y cómo efectivamente aquí está la cordillera de los Andes, y en todo el perfil de Sudamérica, en la costa occidental, vemos aquí esta línea profunda que es efectivamente la fosa marina Perú-Chile. Es una fosa que está efectivamente donde están entrando una placa con la otra a lo largo de toda la costa desde Perú y de Chile. Vemos aquí en Sudamérica que hay un desierto, efectivamente, el desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más secos del mundo, que empieza al norte de Santiago y termina al sur de Ica. Pero terminando este desierto de Atacama, sigue el desierto costero en el Perú y sigue el desierto de Sechura. ¿Y por qué es esa cosa? Esto tiene que ver porque efectivamente no llueve en esta costa del Pacífico, porque hay una presencia de aguas muy frías aquí al frente de las costas, y estas aguas tan frías efectivamente generan que no haya lluvia. Aquí simplemente no se hace, el mar es tan frío que no se producen evaporaciones hasta que llegamos a la zona del norte del Perú, casi justo con la frontera con Ecuador, donde esta fosa ya no está y por lo tanto las aguas ya tienen su temperatura normal y se producen entonces las lluvias, etcétera, de todo lo que sucede en los países tropicales. Entonces, nuestra conclusión es que las lluvias en el Perú se originan principalmente en los llanos amazónicos de Brasil y Perú. Veamos cómo es esto, porque efectivamente acá todas estas aguas, todas estas evaporaciones por la situación efectivamente tropical del mar Atlántico en esta zona,
efectivamente pasan por encima del llano amazónico, brasileño y peruano. En estas zonas se produce la evapotranspiración que tienen los árboles, los grandes árboles amazónicos, y ellos cogen agua de las raíces y la tiran por sus hojas a la atmósfera y por lo tanto se produce una duplicación, una ampliación enorme de la humedad que existe en esta zona. Los vientos alisios mueven todas estas nubes, todas estas humedades hacia la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes, aquí está Perú, y lo que logra trasvasar esta cordillera se condensa en las cumbres altas de las punas, porque allí vamos a encontrar fríos grandes, gélidos, ¿no es cierto? Entonces se produce agua y lluvia, llueve para el lado de la cuenca amazónica, pero también para los valles interandinos y algo para la costa occidental del Perú. Esos son todos los orígenes de las lluvias. Pero también estas nubes siguen recorriendo por América del Sur hacia el sur y pasan a conformar parte de lo que es el recurso de lluvias para la parte sur de Bolivia, para la parte sur de Brasil y el norte de Argentina y Uruguay y Paraguay. Esto es exactamente lo que hemos narrado, pero este es el informe suizo de la misión suiza de glaciares. Entonces el agua del territorio peruano, como ya dijimos, pasa por la cima de las cumbres de 4.000 y 5.000 metros y produce lluvia, hielo y nieve. Una curiosidad interesante es que el río Amazonas bota todos los días a través de del desagüe aquí 17 trillones de litros por día, mientras que por los ríos aéreos, por la humedad gigantesca que sale y que fluye hacia el sur, salen un poco más, 20 trillones de litros por día. Por lo tanto, si las tasas de deforestación no son morigeradas y no son reducidas, corremos el grave peligro de reducir peligrosamente la frecuencia e intensidad de las lluvias que en la actualidad se producen sobre los territorios interandinos y costeros del Perú, es decir, sobre todo el territorio peruano. Por lo tanto, deberíamos ir pensando en cómo alcanzar una deforestación cero para el 2030 como una meta factible. En los Andes del Perú, el mayor porcentaje de humedad para precipitación, otra vez, también una parte de otra sección de la misión suiza donde nos da cuenta que efectivamente es así como se producen las lluvias en el Perú con las humedades que vienen desde el Atlántico a través de el llano amazónico. En conjunto también ellos han hecho un análisis de los modelos globales y exhiben una reducción del viento del este-oeste durante el siglo XXI, lo que implica una posible disminución futura de la precipitación de 19 a 30% de la estación húmeda, cuando debe llover más. Entonces ahí hay un tema que se debe básicamente al cambio climático. ¿El cambio climático y qué es? Vamos a mirarlo. El cambio climático tiene que ver con efectivamente la interacción de los gases de efecto invernadero, cómo se producen y por qué. Bueno, lo que sucede es que la luz del sol entra y choca contra la superficie terrestre. Esta es la superficie, este es el perfil de la Tierra. Y estos gases de efecto invernadero lo que hacen es que se recoge un poco del calor del sol. Y entonces, ¿qué significa? Que efectivamente no todas las radiaciones del Sol entran directamente a la Tierra, sino que pasan por los gases de efecto invernadero y todas las radiaciones que se salen de la Tierra también pasan por ahí. Ahora, estos gases de efecto invernadero en la atmósfera han existido siempre desde hace algunos millones de años, porque si no hubieran estado allí, las luces del Sol podrían haber calentado donde caen en la Tierra hasta los 600 o 500 grados, mientras que en las zonas que están en la noche y que no tienen luz solar, podría la temperatura haber bajado fácilmente a los menos 150 o 200 grados. Pero, ahora, con este filtro efectivo, la Tierra ha tenido siempre 15 grados durante algunos millones de años, lo que ha permitido que se desarrolle la vida como la conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué sucede ahora? Cuando nosotros emitimos más gases de efecto invernadero, lo que estamos en realidad haciendo es
engrosando esta especie de manta que tiene alrededor de la Tierra, y adentro de la Tierra empieza a subir, ya no tiene 15, sino ahora ya tiene como 16.2 o 16.3 grados. Es decir, y eso afecta muchísimo a todos los fenómenos atmosféricos que hay debajo de la Tierra, porque hay muchísima más energía en juego. Veamos ahora qué son estos gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, que es el mayoritario que se usa como el indicador de gases de efecto invernadero, que proviene ¿de dónde? Del quemado de petróleo, carbón, gas, leña y demás combustibles. También por la deforestación o cambio de uso de la tierra. Este es el CO2. El metano se produce también en la producción de combustibles, los pozos de petróleo y de gas natural, pero también en los cultivos de arroz, ganadería, vacunos. El metano es un gas que se produce con la descomposición de productos orgánicos. Entonces, aquí también sale de los rellenos sanitarios, la putrefacción de productos perecibles, en fin. Estos son los gases de efecto invernadero. El tema es así, ¿cómo se mide esto? Entonces, desde los años 1880, en que ya habían termómetros que se podían funcionar y que eran verificables y que eran exactos, entonces se empieza a tomar las medidas, y las medidas van desde -2 hasta más 1.2 grados centígrados, y a la derecha la composición de la atmósfera en partes por millón de CO2. Entonces, a medida que va aumentando la composición de CO2 en la atmósfera, en el aire que respiramos, esta temperatura de la Tierra ha ido calentando. Y hoy en día, del 2023-24, estamos aproximadamente en 1.2, 1.3 grados y aproximadamente con 430 partes por millón de. Entonces, vemos que hay una correlación, que hay una causa-efecto, más CO2 que está dentro de la composición de la atmósfera, más temperatura vamos a tener en la Tierra. En el año 2014 se realizó la Conferencia de las Partes de la Conferencia Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y el IPCC, que es la organización científica intergubernamental de Naciones Unidas, nos mandó un mensaje especial y dice: el cambio climático es la problemática global más urgente, definitoria e imperativa, porque significa la desestabilización y destrucción de todos los sistemas de soporte de la vida, de lo que todo depende: alimento, aguas, aire, temperatura, salud, seguridad, trabajo, crecimiento económico, desarrollo sostenible, todo. Es decir, nos mandaron un mensaje especial para que todos entendiéramos por qué se hacían las COPs y por qué, y esto ya tiene algunos años, pero esto nos dejaron aquí en el Perú, donde se llevó a cabo esta conferencia. Aquí hay algunas conclusiones del informe de apreciación. El Appraisal Report son los informes de apreciación que llevan el panel intergubernamental de cambio climático, y dice: la temperatura de la superficie global continuará aumentando al menos hasta mediados del siglo en todos los escenarios de emisiones, todos. Y el calentamiento global de 1.5 y de 2 grados será ampliamente excedido durante el siglo XXI, a menos que se rebajen profundamente las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero en las emisiones que se produzcan. ¿Qué significa eso? Y aquí hay otra conclusión del informe de evaluación número 6. Dice: se necesitan transiciones rápidas de gran alcance en todos los sectores y sistemas para lograr transiciones profundas y reducciones sostenidas de las emisiones, para asegurar un producto habitable, un futuro habitable para todos. Miren, en realidad se dijo 2 grados como la meta hasta final de siglo, pero el panel intergubernamental de cambio climático decidió que en realidad se necesita solamente 1.5 grados para que la Tierra empiece a actuar en la desestabilización por sí sola.
Es decir, estamos en curso de un aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre para fin de siglo entre 3 y 3,5 grados centígrados. Eso es en función de lo que hemos sido capaces de reducir. No hemos sido capaces de reducir, sino que seguimos aumentando cada año las emisiones a nivel global de gases de efecto invernadero. Veamos ahora un poco la composición. En nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero, efectivamente tenemos una porción muy grande que es la que tiene que ver con cambio de uso de suelo y uso de suelo, que es la cobertura forestal que tenemos en nuestra selva amazónica. Y efectivamente la mitad de nuestro aporte a los gases de efecto invernadero está compuesto por efectivamente la deforestación que tenemos altísima en el Perú. Y tenemos aquí efectivamente lo que tiene que ver con el uso de combustibles para generación de electricidad, transporte, etcétera. En la agricultura, que también tiene partes de emisiones de gases de efecto invernadero tipo metano. Los desechos de basura y los desechos de agua que no han sido tratadas, que tienen una gran cantidad de productos orgánicos, también produce metano. Entonces, esta es cómo nosotros nos hemos repartido para generar nuestros gases de efecto invernadero. Y una forma de mirar rápidamente es, aquí tenemos lo que se llama un bosque primario. Y aquí abajo, cómo hemos tumbado una parte del bosque primario para hacer un sembrío de cualquier cosa. No sé, puede ser de cacao, puede ser de palma aceitera. Pero lo importante de saber es que esto le va a aportar dinero seguramente a un pequeñísimo grupo de empresarios. Esto nos está aportando a nosotros oxígeno, nos está aportando, ellos son sumideros de gases de efecto invernadero y por lo tanto nos producen también a partir de la evapotranspiración el agua que necesitamos en el resto del Perú. Bueno, las energías fósiles también en el Perú son representadas por la minería, la gran minería que tiene mucha presencia en nuestro país. También el gas natural que se encontró en Camisea y que se usa también para la movilización de automóviles o para la generación de energía eléctrica. Y pues los automóviles que son una costumbre y una forma de vida que hemos adoptado y que lo que se dedica es a consumir millones de vehículos, millones de galones por día, pero con tantos vehículos también llega a ser una inutilidad que los motores estén prendidos sin ir a ninguna parte. Aquí lo que dijimos que se usa mucha energía fósil todavía en el Perú, se usa bastante, y que son básicamente combustibles fósiles que se consumen y por supuesto gas natural también. Y gas natural además tenemos una gran cantidad de instalaciones que permiten generar energía eléctrica muy barata, pero muy contaminante también porque el gas natural es metano y el metano es 20 veces más efecto invernadero que el CO2. La agricultura y el cambio climático, la agricultura mecanizada también es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero y libera grandes cantidades de dióxido de carbono al preparar y desnudar enormes áreas de terreno para ser sembrados. Veamos aquí en este sitio cómo efectivamente la ganadería y la agricultura industriales son negocios que son grandes emisores y que se están devorando el planeta. Y vemos cómo hay secciones pequeñas de bosque amazónico primario y todo el resto que empieza a ser efectivamente deforestado para sembrar otra vez negocios para privados, pero que nos dejan con una gran parte del servicio ecosistémico que nos rendían estos bosques para la producción de lluvias para todo el resto del Perú. La ganadería y la agricultura industriales son negocios emisores de gases de efecto invernadero que están destruyendo el planeta. Miren, esto es lo que era un bosque y de repente lo tuvimos que convertir en esto para poder sembrar grandes cantidades, no sé, de soya, de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con los servicios ecosistémicos que nosotros teníamos por naturaleza. Obviamente la ausencia de saneamiento básico, de
desechos sólidos y líquidos es un tema que nos debe preocupar mucho, primero porque es un tema de carácter social y segundo porque estamos generando sitios de emisiones de gases de efecto invernadero por la falta de estos servicios. Los botaderos en el Perú son un problema gravísimo y están extendidos por todo el Perú. Efectivamente, se utilizan grandes recursos del terreno, etcétera. Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de El Milagro en Trujillo. También tenemos los botaderos de Cancharani en Puno, el botadero de Reque en Chiclayo, el botadero del Tambo en Huancayo, y así podríamos ir por todas las ciudades del Perú encontrando este tipo de eh, digamos, malos servicios o simplemente no importancia de parte ni de la sociedad, ni de los alcaldes, ni de las autoridades en poner esto a buen recaudo. También tenemos, incluso en el caso de ciudades que tienen muchos recursos propios, como el turismo en el Cusco, que tiene su propio botadero allí en la zona que se llama Jáquira. En fin, ojalá que ya en algún momento se pueda poner fin a esto, pero esto tiene años de existencia. Nunca han habido rellenos sanitarios en estas ciudades. Eh, este botadero, que es el más grande del Perú, el botadero de Reque, ya la municipalidad de Chiclayo había dispuesto su clausura, pero no tenía un plan muy bien hecho y por lo tanto, si le sumamos la corrupción y la desidia, se frustraron algunos proyectos que estaban con donación para las inversiones y reemplazar el botadero por sistemas adecuados de desechos. En fin, esto prácticamente no tiene explicación. Vamos a entrar a la deforestación, porque es un tema que nos preocupa porque nos afecta directamente en el tema de la disponibilidad de agua en todo el resto del Perú, ¿no es cierto? Y sin esas aguas no se puede hablar tampoco ni siquiera de eh, eh, agricultura familiar, porque no van a haber lluvias y si no hay lluvias tenemos un problema muy grave. Mucha gente cree que usar árboles como este chihuahuaco para hacer parquet es un buen negocio. Yo creo que es el peor negocio del mundo. Y claro, uno le dice, no, pero si los árboles vuelven a crecer, es un recurso renovable. No, señor, estos árboles no son renovables en el sentido, estos árboles tardan entre 500 y 700 años a tener este tipo, este tamaño y este desarrollo y la altura de entre 25 y 30 metros. ¿Cómo va a ser renovable algo que tarda 700 años en volver a crecer? Eso no tiene ningún sentido. El bioma amazónico y la selva amazónica del Perú. El bioma se llama a los territorios que gozan y comparten algunas características comunes biológicas entre ellos. Esto es la selva amazónica. Entonces aquí hay efectivamente 9 participantes que tienen selva amazónica, que es la Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y por supuesto Brasil. Todos compartimos efectivamente este recurso y vamos a ver qué está pasando con él. Miren, aquí hay una foto, un conjunto de fotos satelitales que hacen el seguimiento de qué es lo que pasa con efectivamente la selva. Y miren, esto es un tema que hemos visto cómo ha ido creciendo del 2001 al 2018. Lo importante es ver que las zonas rojas efectivamente ya perdieron cobertura forestal. Y las zonas rojas que están en estas zonas de Brasil efectivamente ya son solamente sabanas. Las sabanas son unos desiertos con arbustos. Ya no tienen ninguna característica forestal. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Los megacultivos son letales para los bosques amazónicos, efectivamente. Los mega monocultivos, ya ven aquí, efectivamente, esto es lo que es el bosque primario y aquí lo que se ha talado, y aquí vemos esta misma figura pero de una manera más grande, cómo se puede intercambiar de esta forma, es muy inexplicable. La destrucción de los bosques por incendio también es un tema muy importante porque efectivamente este bosque secundario es un bosque que ya fue intervenido, es un bosque que permite la circulación del aire y del fuego por entre los árboles y por lo tanto son fuegos que son prácticamente indetenibles.
Otro tema que afecta también a nuestros recursos forestales son la minería artesanal de pequeña escala, que efectivamente es para obtener y sacar el oro ilegal aluvial. Miren, aquí lo que vemos es que efectivamente esta es la actividad. Este pozo tiene por lo menos 4 o 5 metros de profundidad y aquí vemos efectivamente la cabeza de una persona que está encargada de mantener este tubo de aluminio contra el fondo para ir succionando las arenas del fondo. Y estas arenas, una vez succionadas, como que podríamos verlo acá, son bombeadas por estas bombas gigantescas para que esos chorros pasen por estas alfombrillas. Y en estas alfombrillas las arenas van pasando y van dejando las partes más pesadas, que es el oro. Este es desgraciadamente lo que va quedando. Esta es una foto cortesía del Observatorio Aerotransportado de la Carnegie, y que nos va mostrando cómo el llano amazónico se va convirtiendo en un llano que tiene un montón de partes que son absolutamente desiertos, donde ya se ha desaparecido la cobertura forestal y se ha convertido en desiertos. En fin, la minería informal deja como resultado esta contaminación, deforestación, degradación de tierras. En los últimos 12 años se calcula que se han perdido unas 75-80 mil hectáreas en esta zona. Desgraciadamente también podemos ver pues que hay una contaminación, porque esta contaminación tiene que ver con efectivamente el uso del mercurio y del cianuro, y esas dos cosas terminan contaminando de manera que es irrecuperable esta zona ya para que el bosque se pueda volver a aceptar allí. Y esto es lo que va quedando también, que son estas grandes extensiones de, digamos, terreno absolutamente deforestado. En fin, la trata laboral y la trata sexual, además de la destrucción del bosque amazónico, es la inaceptable huella que deja en el territorio la pequeña minería ilegal, informal, del oro de origen aluvial en el bosque amazónico. Adicionalmente a eso, hay que tener en cuenta que la extracción del oro, así como la extracción de hidrocarburos y la extrema contaminación, afecta pues a las poblaciones indígenas originarias. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. La extracción de hidrocarburos y de estos otros recursos como gas natural ha contaminado de manera brutal, efectivamente, la Amazonía durante muchísimos años. Y luego, por otro lado, otra afectación del bosque amazónico es que aparece la migración absolutamente desordenada que está destrozando el bosque, porque la gente llega probablemente del Ande y efectivamente se sienta aquí y empieza a mirar que deforestar, ¿para qué? Para tener sus terrenitos donde van a sembrar su comida. Pero la siembra esta en estos terrenos que no son aptos para la agricultura, sino que son terrenos aptos para forestales, les muestra que al segundo o tercer año ya no rinde nada, ya no produce nada y tienen que volver a tumbar otras 2 hectáreas para seguir viviendo. Y eso genera una gran deforestación. Entonces, como conclusión, tenemos primero que saber que es necesario defender a las poblaciones y comunidades indígenas originarias que han demostrado ser los mejores guardianes de la Amazonía durante miles de años. Que la adopción del Acuerdo de Escazú es cada vez más importante y urgente. En fin, aquí vemos una cantidad de diferentes poblaciones de indígenas originarios que necesitan una protección especial. Aquí vemos cómo está el estado de afectación física del bosque en el territorio nacional. Acá vemos algo de lo que es la deforestación en Madre de Dios. Aquí la deforestación brutal que es en la zona efectivamente de Pucallpa. Y aquí la deforestación que se empezó a dar y que está todavía latente en la zona de San Martín. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Nos queda por tomar algunas actividades que son importantes. Primero, hay que salvar el bosque amazónico con deforestación cero al 2030. Y eso porque queremos defender las lluvias en el Perú, si no, no vamos a poder tener ninguna posibilidad de desarrollo y de seguir viviendo en este territorio.
Segundo, la mitigación del cambio climático, es decir, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y asegurarnos que no estamos emitiendo veneno para aumentar los problemas en la atmósfera. Tercero, adaptación al cambio climático, que requiere el ordenamiento territorial para saber qué se tiene que hacer en cada territorio para prevenir los desastres que puede generar el cambio climático. Y finalmente, Perú al 2030, todo eléctrico, todo solar, pensando en que el Perú tiene que salir adelante y que tiene recursos importantes, sobre todo sostenibles y no contaminantes. La mitigación del cambio climático, vamos a ir rápidamente por acá, que tiene que ver en la mediana y gran minería, efectivamente se puede hacer la mitigación utilizando efectivamente, ¿no es cierto?, nuevas tecnologías y más eficientes, y por supuesto la neutralización, que significa que ya estoy emitiendo porque estoy quemando petróleo, etcétera, tengo que hacer algunas plantaciones forestales o reforestación en territorios de las comunidades cercanas a la concesión minera. De esa manera puedo compensar la generación de bosques con la emisión de gases de efecto invernadero. Aquí vemos la gran cantidad de maquinarias que se usan en la minería y por lo tanto los miles de millones de galones de combustible, y yo creo que ellos ya deberían poder cambiar y podríamos tener el derecho de exigir que no nos estén generando gases de efecto invernadero en sus operaciones. El transporte terrestre, el uso masivo del gas natural vehicular para el transporte de carga es posible a nivel nacional en el corto plazo, justamente para bajar un poco los precios y además disminuir la contaminación. El diésel y la gasolina son terriblemente contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero, y el gas natural vehicular es bastante menos complicado en ese tema. Y claro, si llega aquí el gas natural por el Citygate a Lima, de aquí se puede hacer la distribución, como se hace con los combustibles líquidos de petróleo, a todo el país. La reducción definitiva de emisiones del sector transporte de carga y transporte de pasajeros estará en la implementación de trenes eléctricos, y si son de alta velocidad, mucho mejor. En el corto plazo se debe promover el empleo de automóviles de todo tipo de vehículos de carga de mercancías y de transporte de pasajeros totalmente eléctricos a la brevedad posible. Se debe impulsar también la micromovilidad eléctrica y el empleo de la bicicleta y la caminata para el desplazamiento individual urbano. Hay muchas centrales de turbogás que ya están instaladas en el Perú, y además que tenemos efectivamente una cantidad de energía que, miren, aquí dice, potencia instalada aproximadamente 13.000, potencia efectiva 12.000, pero la demanda máxima es 7.000, por lo tanto tenemos casi el doble de lo que está instalado. Y esa efectivamente es no solamente, sino que además tenemos esto. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos energía eléctrica barata, posible de ponerse en servicio. ¿Y eso qué significa? Que podríamos llegar efectivamente a todos los usuarios de menores ingresos, en lugar de estar pensando que les vamos a llevar gas que solamente resuelve el problema de la cocina y el agua caliente, mientras que la electricidad les sirve para eso, pero para mucho más, para la iluminación, para la comunicación, para tener una serie de otras cosas. Y además porque hoy en día ya hay una cobertura de más del 92%, ¿no? Entonces, hay que reducir las emisiones de gases por metano, y por lo tanto debemos estar prevenidos de que efectivamente no estamos al ritmo de lo que se espera. Hay una reflexión que quería hacer, y es que el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero muestra que efectivamente la pérdida de cobertura forestal representa el 50% de las emisiones de CO2. Entre los acuerdos de París ratificados por el Perú está el compromiso de reducir el 50% de las emisiones hasta el 2030. Por lo tanto, podríamos tener esa posibilidad de actuar rápidamente. Vamos a hablar del tema del derretimiento de nuestros glaciares por el cambio climático. Como es un calentamiento tremendo, entonces los glaciares efectivamente han empezado a desaparecer, y creo que estamos con muy grave problema, porque ellos han sido siempre un regulador hídrico. El regulador hídrico es aquel que cuando había mucha lluvia
Estos glaciares asumían mucha de esa lluvia en forma de hielo y nieve. Y cuando había la época de sequía, los glaciares siempre se derretían un poquito permanentemente y proveían de agua para las comunidades muy altoandinas. Entonces, el cambio climático también se manifiesta por la reducción del número de días de lluvia por año y como consecuencia un mayor volumen de lluvia en menos días. Esto es un tema que tiene que ver con el cambio climático. ¿Por qué? Porque efectivamente está empezando a almacenar mucha agua durante los meses de verano con forma de vapor en la atmósfera y luego cuando vienen unas lluvias que son en corto plazo y en menos días de lluvias llueve la misma cantidad del año, quiere decir que se está remojando por demás nuestro territorio y empieza a causar efectivamente algunos problemas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con aumento de los derrumbes, los huaicos, etc. Nosotros queremos ir a ver qué podemos hacer en el futuro. Yo creo que nosotros deberíamos apostar por todo eléctrico, todo renovable. La matriz energética del Perú debe adecuarse a la dinámica del cambio climático, ¿no es cierto?, con la prioridad y urgencia. Los últimos informes del PCC advierten una pequeña ventana de oportunidad que tenemos para impedir al punto de no retorno, es decir, el punto en el que la Tierra se retroalimente y autogenere importantes volúmenes de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta que las emisiones no se han logrado controlar. Se puede prever que la temperatura de nuestra atmósfera no sería posible mantener en menos de 2 grados hasta fin del presente siglo. En resumen, el mundo debe hacer un esfuerzo especial en dejar de usar, empezando hoy, los combustibles fósiles de petróleo y derivados, gas, carbón a nivel mundial. Creo que es muy importante mencionar que efectivamente el Perú tiene un desarrollo incipiente en términos de energías renovables. Hay parques de energía eólica y hay parques de energía fotovoltaica. Efectivamente, la planta de energía solar fotovoltaica está en la costa sur del Perú, que está aquí, y efectivamente hay otras que están instaladas en el resto del Perú, pero que son muy pocas, pero están allí, están disponibles. Y creo que hay además una nueva, moderna y sostenible tecnología de generación, que es la generación que tiene que ver con plantas eléctricas termosolares, energía solar concentrada. Estas son las plantas de las que estamos hablando. Estas son plantas que reciben la luz solar en unos espejos. Estos espejos la apuntan todos hacia la punta de una torre que tiene 200 metros de altura, o 250. Aquí se produce una temperatura del orden de 550 grados, y de estas torres pasa a un termorreservorio, y este termorreservorio puede pasar a un generador de vapor y generar energía por una turbina de vapor que entregaría la energía eléctrica a la red. Y luego, una vez que se ha generado la energía eléctrica, este líquido que ya está frío pasaría a volverse a calentar. Estos líquidos son en realidad sales fundidas porque tienen aproximadamente 500 grados de calor. Pero lo importante es que también podemos generar unos termorreservorios muy grandes para poder tener reservas de calor para cuando se vaya el sol. Pero seguimos teniendo esto, seguimos produciendo energía eléctrica. O sea que estas son unas centrales que pueden producir, solares que pueden producir cuando hay y cuando no hay sol. En el desierto de Atacama, que es el desierto continental que ya habíamos visto antes en Chile, se cuenta con una gran cantidad de horas de sol. Y entonces ahí se ha decidido poner una central grande en Chile. Las centrales termosolares no requieren de ningún combustible, tampoco generan desechos ni emisiones, hacen uso de tecnología y materiales bien conocidos en nuestro país y en los países de la región. Las centrales termosolares son capaces de entregar energía eléctrica a las 24 horas del día y se tiene la prueba de funcionamiento porque ya se inauguró una central termosolar que se llama Cerro Dominador en la ciudad, cercano a la ciudad de Calama.
Chile inaugura esta planta. Aquí está la torre y aquí están los espejos. Se han instalado cerca de 10.600 heliostatos, le llaman, pero son espejos, con 392.000 paneles solares y una torre de 250, con 1.000 hectáreas de extensión, ubicado en una zona con uno de los mayores niveles de radiación solar del mundo y a 100 kilómetros de la norteña ciudad de Calama. Un sistema fotovoltaico de 100 megavatios está en funcionamiento desde el 2017 y es de fotovoltaico y un innovador sistema solar térmico con 110 megavatios de potencia adicionales. Aquí vemos las fotos de las instalaciones, la foto de instalación del Cerro Dominador y las ventajas de las centrales termosolares. Propuesta para un futuro más sostenible para los peruanos. Entre otras cosas, ya existen estas tecnologías en pequeña escala y a buen precio, muy baratas, tal vez puede costar del orden de los $1.000 o $1.200, tener un kit que le permita tener a las personas su captador de energía fotovoltaica y tener energía eléctrica durante el día y durante la noche. ¿Por qué? Porque también se puede sobrecargar las baterías para que las baterías sigan cargadas de noche y puedan tener efectivamente luz por unas 4 o 5 horas adicionales cada noche. Y aquí vemos los diferentes tipos de instalaciones en las casas, etcétera, en los pequeños pueblos. Creo que es una solución que deberíamos estar pensando más rápidamente que electrificación rural. Donde hace falta se puede poner esto y esto puede ser efectivamente una inversión de una vez y no volver a ver facturas de luz nunca. Como a manera de conclusión, podríamos decir, no podemos seguir viviendo con una matriz energética que masivamente dependiente de hidrocarburos, de combustibles fósiles con precios importados, contaminantes y principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las nuevas tecnologías solares y hidráulicas nos brindan la posibilidad de salir del entramamiento, dependencia y contaminación que nos han generado los combustibles fósiles. Proponemos que seamos atrevidos, planteemos transformadores para luchar contra el cambio climático, actuemos y tomemos el control de nuestra vida, incluida, ¿no es cierto?, ya de una vez. Esta es otra forma de energía que existe a nivel del uso en las casas, que es energía con turbinas eólicas que van a generar energía eléctrica y efectivamente también se va a acumular en baterías y tampoco sobrepasan esa inversión por vivienda, que es alrededor de los $1.500 o $2.000. Entonces, es posible pensar en eso, es posible que el gobierno piense en una inversión de carácter social también para las casas de este tipo. Proponemos un cambio transformador como deforestación cero al 2030 y un Perú eléctrico todo renovable, y que los cambios los llevemos a cabo sin prisa pero sin pausa desde mañana mismo y que desde el 2030 tengamos un Perú sin deforestación y con acceso al saneamiento básico y la energía eléctrica sostenible y asequible no contaminante. La electricidad es la energía del siglo XXI para todos los hogares, para el comercio, para la industria, para todo tipo de transportes, comunicaciones, educación y todo tipo de actividades productivas e industriales, incluso micromovilidad para las ciudades y el campo. Los jóvenes de nuestro querido Perú tienen entonces una tarea muy importante y posible y necesaria para contribuir al logro del desarrollo para todos. Muchas gracias.